Análisis de la teoría genética a la luz de la estructura de las revoluciones científicas. Un ensayo de Pedro Martínez Gómez y Ana Cuevas Badallo y María Cerezo. Resumen. En estos momentos nos encontramos en el ámbito de la biología molecular en una nueva etapa denominada postgenómica, que se caracteriza desde un punto de vista epistémico y metodológico por la incorporación de nuevos métodos de secuenciación de ADN como de ARN y por el desarrollo de genomas que permiten referenciar de una forma precisa los resultados moleculares obtenidos. Además, se está produciendo un cambio de perspectiva sobre la expresión de caracteres donde el foco se centra en el estudio del ARN. Esta nueva perspectiva biológico-molecular basada en las nuevas metodologías y enfoques está afectando a la teoría genética molecular existente, así como a la definición de gen y de dogma central de la biología molecular. El principal reto filosófico que plantea esta nueva situación consiste en analizar si estamos ante una sofisticación aún mayor de la teoría genética molecular o ante un cambio completo de paradigma que producirá una nueva teoría genética de procesos moleculares, además de una inconmensurabilidad con las teorías científicas precedentes derivada de los cambios que originan estas nuevas metodologías. En este trabajo evaluamos estos cambios a la luz de algunas ideas de Kuhn, con el fin de plantear una alternativa ante una interpretación moderada que entendería que la postgenómica no entraña propiamente un cambio de paradigma, o si lo hace, se trata de una revolución menor y una interpretación fuerte para la que las anomalías de la postgenómica descubre en la genética molecular y los cambios conceptuales y metodológicos por ellas entrañadas suponen un cambio de paradigma científico. Noción de progreso científico en la filosofía del siglo XX. Proceso acumulativo versus proceso revolucionario. A lo largo del siglo XX, varios filósofos de la ciencia han sugerido diferentes nociones acerca del desarrollo del conocimiento científico. Algunos lo han hecho con pretensiones normativas y otros con intenciones meramente descriptivas, es decir, buscando describir lo que sucede en la historia de la ciencia. El principal debate se ha establecido en torno a la noción de progreso, estableciéndose una diferencia sustancial entre aquellos que consideran que el proceso es acumulativo y continuo y los que defienden que más bien es un proceso revolucionario y discontinuo. Desde la perspectiva acumulativa característica en la concepción heredada, autores como Carnap, Hempel y Nagel sugieren que el desarrollo científico se produce mediante la incorporación de ciertos elementos de las teorías anteriores en las nuevas teorías. Hempel y Oppenheim, Nagel y Carnap. Otros autores en esta perspectiva acumulativa como Lakatos analizan la historia de la ciencia desde la perspectiva de los programas de investigación en donde el núcleo duro apenas sufre transformaciones. Lakatos, 1978. Finalmente, autores como Peirce, Popper o Nilouto
han considerado la noción de progreso científico como una aproximación progresiva, asintótica hacia la verdad. Popper y Ninuluto. Nagel, que describió con cierta profundidad la perspectiva acumulativa, defendía que lo que se produce era una reducción, absorción o integración de la teoría pretérita en la siguiente, es decir, la nueva teoría incluye a la teoría anterior. Nagel, 1961. La reducción de una teoría a la otra daría lugar a una acumulación de conocimiento que contribuiría a un progreso del mismo sostenido en el tiempo. Mullines. Esta visión, que sigue estando presente en una u otra forma en la reflexión filosófica, no es la única alternativa posible a la hora de considerar el desarrollo del conocimiento científico. La otra propuesta, encabezada por Thomas S. Kuhn, considera que el cambio en la ciencia se produce de manera revolucionaria, sustituyendo completa o parcialmente las teorías anteriores por teorías nuevas e inconmensurables entre sí. Kuhn, 1962. Hay otras propuestas que emplean metáforas provenientes fundamentalmente de la biología, considerando que es preferible afirmar que el conocimiento científico evoluciona en lugar de progresar. Según la analogía evolucionista, el desarrollo científico se produce gracias a una selección natural que actúa sobre un conjunto de variaciones conceptuales, tal que las más adecuadas sobreviven y las menos adecuadas son eliminadas. Toulmin, 1953. Más recientemente se han propuesto modelos descriptivos desde una concepción neopragmatista. El desarrollo científico se puede describir como procesos autocorrectivos, como incrementos en la eficiencia a la hora de resolver problemas o como procesos de aceptación de nuevas prácticas, tanto a nivel conceptual como explicativo. En este sentido, se puede hablar de un incremento en la eficiencia y perfectibilidad, estructura de las revoluciones científicas, cambio de paradigma científico e inconmensurabilidad de las teorías científicas. Thomas S. Kuhn concibió las revoluciones científicas como una secuencia de 3 estadios. La pauta comienza con un periodo de ciencia normal, en la que los científicos aplican y extienden el paradigma vigente. Se entra en un periodo de crisis cuando un conjunto de anomalías acosan a las tesis principales del paradigma y un nuevo paradigma intenta reemplazar al anterior. La crisis se soluciona eventualmente con una ruptura o evolución. A continuación comenzaría un periodo de ciencia normal para el nuevo paradigma que ha reemplazado al anterior. La transición entre la ciencia normal y la revolucionaria está marcada por la acumulación de anomalías que Kuhn identifica con fenómenos que se resisten a ser explicados mediante las categorías del paradigma dominante. Los largos periodos de ciencia normal son los que conforman la mayor parte de la actividad científica y en ellos la investigación se desarrolla bajo el dominio del paradigma. Estos periodos de estabilidad y ciencia normal son necesarios para que se produzcan periodos de ciencia extraordinaria o revoluciones. La ciencia normal
proporciona un avance progresivo y acumulativo, similar al que se sugería desde la concepción heredada, pero es en los momentos revolucionarios cuando un paradigma se cambia por otro, cuando se produce el verdadero avance de la ciencia. El concepto de paradigma científico o matriz disciplinaria descrito por Kuhn en su libro sobre las revoluciones científicas es, sin embargo, muy poco preciso. Kuhn, 1962. Amsterdam identificó 21 significados diferentes para el concepto de paradigma, tal y como Kuhn lo empleaba en la primera edición de la estructura de las revoluciones científicas. La definición más representativa sería aquella que los consideraría como redes flexibles de ideas y supuestos compartidos, métodos y prácticas comunes con pautas implícitas sobre temas adecuados para la investigación y experimentación, técnicas probadas y modelos de evidencia acordados e interpretaciones que pasan de una generación a otra sin apenas discusión. Por otro lado, Bechtel habla de paradigma kuhniano en sentido amplio como una teoría o esquema general que caracteriza un campo de la ciencia y es capaz de resolver los problemas identificados en este campo. Mullins le da un sentido ligeramente diferente y considera que los paradigmas en sentido kuhniano son una suerte de visión del mundo indisociablemente ligada a una entidad social que es la comunidad científica específica, de manera que el paradigma científico es compartido por todos los miembros de una comunidad científica específica. Una noción central en la explicación de Kuhn acerca de las revoluciones científicas y también uno de los más controvertidos es la noción de inconmensurabilidad. Según Kuhn y también Feyerabend, los significados de los términos y conceptos científicos cambian frecuentemente según la teoría en que aparecen. De manera que cuando se produce una revolución científica y el consiguiente cambio de paradigma, es imposible definir todos los términos de una teoría en el vocabulario de la otra. Para Feyerabend, la inconmensurabilidad se producía entre los lenguajes, mientras que Kuhn lo extendía también a los métodos, campo de problemas y normas de resolución. Esta pluralidad de dimensiones de la inconmensurabilidad es importante para nuestros propósitos. En primer lugar, todo paradigma aspira a resolver un conjunto o lista de problemas, y los defensores de paradigmas que compiten no están de acuerdo en la determinación de ese conjunto porque su definición de ciencia o los estándares de la misma no son los mismos. En segundo lugar, Kuhn menciona la dimensión lingüística y conceptual a que hacíamos antes referencia. Los nuevos paradigmas incorporan los nuevos términos y aparato conceptual. Y en el marco de nuevo paradigma, los términos entran en nuevas relaciones. La tercera y más fundamental dimensión de la inconmensurabilidad es que los proponentes de los diferentes paradigmas practican la ciencia en mundos diferentes. Es ilustrativo cómo Kuhn describe qué quiere decir con ese habitar distintos. Es ilustrativo cómo Kuhn describe qué quiere decir con ese habitar distintos mundos de los distintos paradigmas. Kuhn recurre a la metáfora espacial y dice que aunque se mira desde el mismo punto y en la misma dirección, sin embargo, se ven cosas distintas y cosas en distintas relaciones. Ahora bien, si la discontinuidad es tan radical, si los paradigmas en conflicto
ni se atienden a los mismos problemas, ni lo hacen con el mismo lenguaje, ni realmente se investigan las mismas cosas. ¿Cómo se puede defender una concepción del progreso en la ciencia? Heather Douglas señala que a lo mismo, Heather Douglas señala que a lo largo del libro, Kuhn insinúa una concepción progresiva como cuando afirma: después de que el descubrimiento había sido asimilado, los científicos se encontraban en condiciones de explicar una gama más amplia de fenómenos naturales o de explicar con mayor precisión algunos de los previamente conocidos. O también, la estructura de las comunidades proporciona una garantía virtual de que tanto la lista de los problemas resueltos por la ciencia como la precisión de las soluciones de los problemas individuales crecerá y crecerá. Estas afirmaciones en gran medida se contradicen con otras que se hacen a lo largo del libro, sobre todo aquellas vinculadas con la noción de inconmensurabilidad y con la elección por parte de los científicos entre comunidades incompatibles, donde tanto las metodologías como las ontologías son radicalmente diferentes e incompatibles. Otro aspecto crucial de la inconmensurabilidad es el que se refiere al cambio en las normas para la selección y evaluación de los problemas, en lo que se llama la inconmensurabilidad metodológica. La inconmensurabilidad se puede concebir de dos maneras diferentes. La primera es atender al planteamiento kuhniano de la estructura de las revoluciones científicas y de la postdata de 1969, distinguiendo los cuatro elementos de los paradigmas entendidos como matrices disciplinares, generalizando si la transición entre teorías supone un cambio en esos elementos. El de los valores, según Kuhn, tendería a mantenerse estable incluso durante episodios revolucionarios. Esta forma de caracterizar la inconmensurabilidad aglutina aspectos tan diversos como los compromisos metodológicos, el adiestramiento perceptivo, el instrumental, etc. La segunda opción, priorizada por el propio Kuhn a partir de la postdata, implica adoptar una noción semántica y local de inconmensurabilidad, analizando los cambios conceptuales en el paso de una teoría a otra. Lo fundamental es poder determinar si se da una incompatibilidad conceptual entre los términos característicos de ambas teorías, no solo si se da una mayor sofisticación. Para que se dé dicha incompatibilidad, algunas de las condiciones de aplicación de los respectivos conceptos han de ser centrales, es decir, presupuestas en toda aplicación del concepto y además imposibles de aplicar a la vez, ya que lo que establece una teoría excluye lo que establece la otra. La inconmensurabilidad debe, pues, entenderse como la incompatibilidad de las teorías rivales. Se trataría de la ausencia de conexiones deductivas entre dos teorías generales. Una última distinción importante es la que introduce Kuhn en la segunda edición de su libro con el fin de dar respuesta a algunas objeciones, revoluciones científicas mayores y menores. En el apéndice de la segunda edición, Kuhn define de manera muy genérica una revolución o cambio de paradigma como un tipo especial de cambio que entraña
una cierta reconstrucción de los compromisos teóricos de una comunidad científica. Pero esta noción admite revoluciones grandes que son las que habitualmente se extienden en el contexto de la filosofía de Kuhn, como la mecánica de Newton o la de Einstein. Y admite también revoluciones menores llevadas a cabo en contextos de comunidades científicas más reducidas y especializadas y que no parecen revolucionarios a los que no forman parte de esas comunidades y que recurren regularmente en el desarrollo de la ciencia, pasando a veces desapercibidos. Resulta interesante que cuando Kuhn habla de estas revoluciones científicas a menor escala, llega a indicar explícitamente que estas comunidades científicas reducidas pueden incluso tener quizás menos de 25 miembros. La admisión de este tipo de revoluciones a menor escala abre la puerta a revoluciones de grado medio, en donde comunidades científicas de tamaño intermedio centradas en fenómenos particulares pueden reconstruir algunos de los compromisos teóricos sin que ello sea advertido como revolución al científico que no pertenece a esta comunidad. Descubrimiento de las leyes de Mendel, etapa genética y teoría genética clásica, concepto de gen. Desde hace más de 10.000 años los seres humanos hemos domesticado animales y plantas. En estas primeras etapas de domesticación, la hibridación y los cruzamientos entre especies de animales y plantas conformaban la base de la selección de individuos en base a esas hipótesis, bases genéticas que más tarde Mendel describiría. Bugliati, 2012. Podría hablarse de una cierta etapa pregenética que abarca los conocimientos aplicados a la mejora de las especies mediante cruzamientos, en donde destacarían investigadores de la talla de Robert Bakewell, Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, o Franz Knapp, protector de Mendel, Wood Vitezslav. En esta primera etapa podría hablarse de una preteoría genética en donde no existe propiamente un paradigma científico. Hubo que esperar a que Gregor Mendel en 1866 sentase las bases de la teoría genética clásica al proponer las leyes sobre la herencia de caracteres, aunque en ese momento todavía desconociese los factores que subyacían en esas leyes. Mendel, 1934. Teniendo en cuenta la claridad de la exposición del trabajo de Mendel y la sencillez en la explicación de un problema de tanta importancia en el momento en que se publicaron los datos, es sorprendente que no tuviera más difusión. Meyer, 1982. Una posible explicación de por qué estos trabajos fueron poco conocidos en el mundo científico podría ser que fueron publicados originalmente en alemán y en una revista de poca difusión. Posteriormente, ya a comienzos del siglo XX, las leyes fueron aplicadas y estudiadas, poniéndose en evidencia las primeras excepciones a las mismas. Hugo de Brais, Karl Franz Correns y Erich von Tochhermeck descubrieron las leyes de Mendel y encontraron las primeras excepciones a la dominancia completa descrita por Mendel.
Estos autores realmente fueron los que dieron a conocer las leyes de Mendel al mundo entero. Como indica Richard C. Olby, Mendel no creó de golpe la teoría genética clásica, aunque sí fue el primero en dar con las principales claves de una disciplina que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las más importantes para la biología. Pero hubo que esperar a contribuciones como las de Wilhelm Johannsen a principios del siglo XX, que estableció la distinción entre fenotipo y genotipo y fue el primero en usar el término gen, Johannsen, 1909. De hecho, este concepto de gene fue el que dio lugar a la identificación de la genética como la disciplina científica encargada del estudio de la herencia. Otra aportación significativa fue la de William Bateson, que acuñó muchos de los términos y conceptos genéticos fundamentales como los de alelo, heterocigótico, homocigótico, homocigosis, etc. Bateson, 1906. Descubrimiento de la estructura del ADN y establecimiento de la teoría genética molecular, etapa genómica, el dogma central de la biología molecular. En 1869, el bioquímico alemán Friedrich Miescher descubrió en vendas empapadas en pus de ácidos nucleicos, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que en un primer momento denominó nucleína, por hallarse estas sustancias en el núcleo de la célula. Los experimentos de Avery, McCarthy y McLeod en bacterias señalaron al ADN como responsable de los genes o de la herencia genética en 1928. En 1952, las evidencias físicas mediante marcaje radioactivo del ADN de fagos confirmaron la hipótesis acerca de la asociación de material genético y ADN, Watson, 2006. Sin embargo, aunque el ADN ya se conocía, el descubrimiento de la estructura por Watson y Crick en 1953 y la definición molecular del gen como fragmento del ADN modificó los paradigmas científicos de los estudios genéticos, pasando la genética de ser una ciencia centrada en la observación del fenotipo y la estadística a una ciencia molecular y química. Las cuestiones relacionadas con los mecanismos de transmisión genética, la segregación, la mutación y la expresión de los caracteres fueron reformulados en términos químicos y moleculares. En este contexto se produjo en 1958 el establecimiento de lo que se ha denominado el dogma central de la biología molecular, DCBM, a partir de ahora, según el cual la información genética puede ser transferida entre los ácidos nucleicos y a partir de ácidos nucleicos a proteínas, incluyendo la replicación del ADN, transcripción del ARN y la traducción a proteína expresada en el fenotipo. Crick, 1970. El DCBM puede considerarse la contribución más importante a las ciencias biológicas en el siglo XX, dando lugar en lo que se ha denominado la teoría genética molecular. Esta teoría se considera capaz de explicar completamente lo que la teoría genética clásica explica, lo que serviría como ejemplo de una clara incorporación de teorías científicas en la explicación reduccionista de Nagel. Sin embargo,
Desde un inicio, la propuesta central de la teoría genética molecular, entendida como un dogma, resultó muy controvertida. Si entendemos que un dogma es una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia, hay que ser consciente de que en 1958 ya se conocían otras formas de transmisión de la información genética. El descubrimiento de la enzima transcriptasa inversa, reverse transcriptase, ya anunciaba la posibilidad de pasar de ARN a ADN, algo que Crick rechazaba frontalmente en su dogma. Hubo también una reacción filosófica con respecto al concepto de gen como unidad funcional. Algunos autores plantearon el carácter ambiguo del concepto y la necesidad de reconsiderarlo en otros términos como código de aminoácidos o zona codificante de polipéptidos. Finalmente fue Philip Kitcher quien analizó la genética como una disciplina científica y quien definió los conceptos de teoría genética clásica para el periodo comprendido desde Mendel hasta el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953. La etapa genética y teoría genética molecular a partir de 1953 hasta la actualidad, la etapa genómica. Esta denominación sustituía a la biología molecular ya usada por Crick en 1970 y que en cierto modo excluía a la teoría genética clásica. Sofisticación de la teoría genética molecular en la etapa genómica. Sofisticación del concepto de gen y del dogma central de la biología molecular. Gracias al desarrollo de técnicas de secuenciación del ADN obtenidas a partir de los estudios en bacterias, se pudo acceder al conocimiento genético a nivel de cada nucleótido. En este contexto se produjo un proceso de constante sofisticación de la teoría genética molecular dentro de lo que se ha denominado la etapa genómica y que ha estado dominando las ciencias biológicas en los últimos 30 años. El concepto de la expresión génica, el paso del ADN a la proteína a través del ARN, es crucial en el desarrollo del DSBM. Este concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, haciéndose cada vez más sofisticado. La historia del papel del ARN en los fenómenos de expresión génica ha dado lugar a un proceso de complicación sistémica. Del concepto de ARN como sustancia descrita por Miechel en 1869 se pasó en 1960 a un concepto de molécula diversa con al menos dos grandes variantes. Un ARN mensajero que era el que producía las proteínas y otros tipos de ARN como el que formaba los ribosomas. Esta aportación del equipo de François Jacob y Jacques Lemond fue crucial para el planteamiento posterior de Crick y se tradujo en la primera descripción de un mecanismo de regulación transcripcional. Por eso, a partir de los años 60, se comenzó a hablar de ARN como el elemento indispensable en la expresión génica, aunque fuera como acólito del ADN. Riley y colaboradores, 1960. A partir de este momento se produce una sofisticación de la concepción acerca de la expresión génica y del dogma.
Desde entonces, la comprensión acerca del funcionamiento del ARN se ha hecho cada vez más profunda. En 1978, el bioquímico Walter Gilbert describió el gen como un fragmento del ADN en el que una parte se expresaba o transcribía a ARN, exón, y otra no, intrón. Por tanto, únicamente una parte del ADN original llegaba a ARN mensajero. De ahí nace el desafortunado concepto de ADN basura, junk DNA, como el ADN que no se transcribía. Para continuar complicando las cosas, en 1993, el grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, Rosalind Lee, Robert Feinbaum y Victor Ambros, asombraron al mundo molecular al describir la existencia de una nueva clase de ARNs pequeños, micro ARN, small ARN, etcétera, que regulaban el ARNM de Jacob y Monod, proveniente de los exones. Pero además, el grupo de David Brett en 2001 alertó de que había que tener en cuenta que los exones no se transcribían linealmente a ARNM, sino que a veces este corte y empalme splicing podía ser alternativo y se podían omitir algunos de los exones, dando lugar a distintas secuencias de ARN dependiendo de los cortes y empalmes. La sofisticación de la concepción acerca de la expresión génica ha dado lugar también a cambios en el concepto de gen. De hecho, aunque se emplee el mismo término de la teoría genética clásica y en la teoría genética molecular existen diferencias semánticas. La molecularización del ADN ha hecho que ya no se pueda hablar de alelos de un gen en el sentido clásico, sino que de fragmentos de ADN que además están influidos por otros ARNs que también proceden de otros fragmentos de ADN. De manera que podría defenderse como lo hace Ingo Brigand, que dentro de la teoría genética clásica, el concepto mendeliano de gen es un concepto minimalista y que va desarrollándose durante la etapa genómica. Brigand, 2004. Inconmensurabilidad, reducción y antirreducción entre la teoría genética clásica y la teoría genética molecular. Consecuencias ontológicas y epistemológicas para el concepto de gen y el dogma central de la biología molecular. Pasemos ahora a analizar cómo estos procesos complejos pueden entenderse desde las concepciones acerca del desarrollo del conocimiento científico propuestas desde la filosofía de la ciencia. Desde el descubrimiento de la estructura del ADN se produce lo que podría describirse en principio como una cierta inconmensurabilidad entre la teoría genética clásica y la teoría genética molecular, algo que se acentúa más conforme se va sofisticando esta última. Darden habla de cambios en la representación de la teoría mendeliana o genética como ciencia con la incorporación de los modelos moleculares tras el descubrimiento de la estructura del ADN en 1952. Crick, sin embargo, habla de las anomalías del dogma y se niega a retirar el término de dogma.
Sin embargo, podría defenderse la posibilidad de entender el proceso desde un punto de vista reduccionista. En este caso, y siguiendo el esquema propuesto por Nagel, la teoría reductora o ciencia primaria sería la genética molecular, que asume los presupuestos de genética clásica. Schaffner, 1967, señalaba que el concepto de gen en la genética de Mendel ha cambiado como resultado de la reducción de esta teoría a la teoría bioquímica, llamada ahora molecular. Y en un sentido similar, Hull también habla de un proceso de reducción de la genética mendeliana por parte de la biología molecular. Kitcher más recientemente habla también de una reducción al puro estilo de Nagel de la teoría genética clásica por parte de la teoría genética molecular. De esta manera, hay quien defiende que el esquema de cambio revolucionario propuesto por Kuhn no es el más adecuado para entender el paso de la teoría genética clásica a la teoría genética molecular, sobre todo si se considera que la teoría genética molecular se va configurando como una teoría más compleja conforme se produce un mayor desarrollo metodológico en la etapa genómica propia de la teoría genética molecular. De manera que la historia de la genética parecería acomodarse mejor si consideramos que se produce un proceso acumulativo donde las antiguas teorías van sentando las bases de las siguientes. En otro extremo se situarán aquellos que muestran ciertos problemas de inconmensurabilidad entre la teoría genética clásica y la teoría genética molecular. Darden, por ejemplo, habla en términos más precisos de una construcción teórica en genética basada en una interconexión de campos en lugar de analogías debido a las posibles inconmensurabilidad entre teorías. Otros autores consideran que no se puede reducir la teoría genética clásica por la teoría genética molecular debido a que existen conceptos diferentes y lenguajes irreconciliables en ambas teorías, como por ejemplo el propio concepto de gen. Rosenberg, Dupré, Stroman. Pero cabe quizás adoptar posturas más moderadas, en cierto sentido intermedias entre las dos apuntadas, la reduccionista y la revolucionaria. Una posibilidad a contemplar sería considerar que la teoría genética clásica y la teoría genética molecular forman parte de un gran paradigma científico, el de la genética. Dentro del mismo se habría producido una incorporación de nuevas metodologías, una sofisticación del conocimiento y la aparición de nuevos conceptos. Sin embargo, el concepto de gen como una sustancia o entidad permanece invariable, aunque ha sido ampliado el rango de fenómenos que acoge bajo su espectro. Aspectos metodológicos y ontológicos de la etapa postgenómica. El desarrollo de genomas de referencia y aplicación de técnicas de secuenciación masiva. En estos momentos nos encontramos ante un nuevo escenario similar al originado con el descubrimiento de la estructura del ADN y el desarrollo de la genética molecular, y que ha propiciado el comienzo de lo que se ha venido en denominar etapa postgenómica. Esta etapa postgenómica se caracteriza principalmente por la incorporación de nuevos genómenos completos que permiten referenciar
de una forma precisa los resultados moleculares obtenidos. Y 3. El cambio de perspectiva sobre la expresión de caracteres derivada del proyecto en humanos, ENCODE, donde el foco de atención se pone en el estudio del ARN y en los procesos de su regulación. Esta nueva perspectiva biológico-molecular basada en las nuevas metodologías está afectando a la teoría genética molecular, además de la definición del DCBM y la definición del gen, lo que nos hace plantearnos si entre esas teorías existe o no una inconmensurabilidad. Una respuesta a este interrogante puede arrojar luz a si lo que se está produciendo es una sofisticación aún mayor de la teoría genética molecular, el paradigma científico existente, o estamos en un periodo pre-paradigmático en términos kuhnianos que dan lugar mediante una revolución a un nuevo paradigma. Las nuevas posibilidades han venido de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación, desde el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 hasta el desarrollo de métodos eficaces para la determinación de su secuencia en el genoma en 1977. Transcurrieron casi 25 años. En los años 70 se inició la carrera de la secuenciación del ADN con el método Sanger, que usaba dideoxinucleótidos que interrumpían la polimerización del ADN, dando lugar a fragmentos de diferente longitud a partir de los que se deducía la secuencia. Este método era caro, lento, tóxico y con una limitada capacidad de lectura de unas 800 bases. A finales de los 90 se emplearon dideoxinucleótidos marcados con diferentes colorantes, método que agilizó la lectura del ADN, permitiendo leer secuencias de hasta 1000 bases. García Sancho, 2010. La primera generación de secuenciadores tenía un coste promedio de 0.5 euros por base o nucleótido, coste inasumible para la mayoría de los laboratorios. Más adelante surgían las técnicas de secuenciación de segunda generación o alto rendimiento para la secuenciación del ADN seco y en 2005 y ADN-C proveniente del ARN seco en 2008, basadas en la generación de miles de reacciones de secuenciación en paralelo inmovilizadas en una superficie sólida, lo que abarata el coste al disminuir los requerimientos de reactivos, que pasó a 0.1 euro por megabyte en 2013, permitiendo el inicio de las técnicas de secuenciación masiva. La secuenciación del genoma completo del ser humano en 2000 representa el principal hito de la etapa genómica en organismos vivos. International Human Genome Sequencing Consortium, Venter y colaboradores. Esta técnica se ha generalizado a muchas especies de organismos vivos donde se dispone de un genoma de referencia. Esta información está permitiendo localizar en estos momentos la referencia de genes expresados en multitud de especies. La nueva etapa postgenómica
se caracterizaría por el cambio de perspectiva sobre la expresión de caracteres derivada del proyecto en humanos, ENCODE, donde la pieza clave de estos procesos es el estudio del ARN más el del ADN. En este contexto de cambio, Griffith y Stotz hablan de genoma reactivo, indicando la necesidad de analizar todo el genoma. La traducción del ARN mensajero transcrito maduro en la proteína, junto con la presencia del ARN no codificante y no regulatorio como el ARNR y el ARNT, y la regulación post-transcripcional, post-traduccional por parte de pequeños ARN no codificantes, pero sí reguladores, miARN, siARN, piARN o SNOARN, constituyen la clave del proceso de transcripción y expresión del ADN en el fenotipo concreto. Las proteínas y el ARN forman una serie de redes que afectan a la expresión del ADN. En este sentido, otra de las características de la etapa postgenómica es que la información acerca de la secuencia de ADN, la disciplina de la genómica, se utiliza para el análisis de otras entidades o actividades en las denominadas ómicas dentro de los procesos de transcripción del ADN a ARN, transcriptómica, regulación de esta transcripción regulonómica, metabolismo, metabolómica y expresión en proteínas, proteómica. Inconmensurabilidad y cambio del paradigma de la teoría genética molecular y la nueva teoría de procesos moleculares. Llegamos ahora al punto central de nuestra investigación. Recordemos que la pregunta que nos hacíamos era si la investigación contemporánea en genética, la llamada postgenómica o también nueva teoría de procesos moleculares, puede considerarse como un cambio de paradigma científico. Podemos decir que estamos asistiendo o empezando a asistir a una cierta revolución científica. Nos referimos a esta cuestión como la cuestión central. La contestación de esta cuestión exigiría un estudio detallado de los límites de extensión de este trabajo. La contestación a esta cuestión exigiría un estudio detallado que los límites de extensión de este trabajo no permiten desarrollar, pero planteamos aquí el plan de ruta en forma de una serie de cuestiones y posibles respuestas cuyo análisis permitiría resolver la cuestión central. La investigación científica se encuentra en este momento en pleno proceso de desarrollo entre la era genómica y la postgenómica, y resulta quizás precipitado responder a la pregunta central para poder determinar si debe hablarse de una sofisticación o ampliación de la teoría genética molecular, o si es posible decir que se puede estar dando una revolución científica. Es necesario que se consoliden resultados y se precise el significado de los términos. Por ello, creemos que son dos las cuestiones que habría que revisar para responder a la cuestión central, y son tres las respuestas que pueden darse a la misma dependiendo
de los resultados que se obtengan al explorar las tres cuestiones. En primer lugar, sería necesario analizar los cuatro componentes con los que Kuhn caracterizó los paradigmas científicos en el apéndice de la segunda edición de su libro. Como se ha indicado más arriba, según Kuhn, la ciencia normal es el período durante el cual la comunidad científica lleva a cabo el desarrollo de ciertas investigaciones bajo el paraguas de un paradigma compartido articulado en cuatro componentes: generalizaciones simbólicas o principios guía, que son fórmulas muy generales que en principio pueden ser expresadas en una forma lógica recurriendo a variables. Estas generalizaciones son los componentes formales o casi formales de la matriz disciplinaria y no tienen por qué tener un componente empírico. Las generalizaciones simbólicas son parecidas a las leyes de la naturaleza y tienen por tanto la función propia de las leyes dentro de las teorías científicas, pero tienen además otras funciones como son, por ejemplo, expresar definiciones de algunos de los símbolos que incluyen las revoluciones científicas que conllevan el abandono de generalizaciones que pueden incluso haber tenido funciones definitorias. Los modelos de tipo heurístico u ontológico son conjuntos de creencias que tienen, entre otras, la función de ofrecer marcos o conceptos lógico-ontológicos o analogías y metáforas que sirvan como arquitectura de la teoría. Los valores normativos serían los criterios de valoración empleados por los investigadores, en especial los epistémicos, como la simplicidad, precisión, carácter cuantitativo de las predicciones, consistencia o plausibilidad y compatibilidad con otras teorías, entre otros, y otros como su utilidad social. Los valores normativos plantean una cuestión interesante y que dificulta la evaluación de la cuestión central, y es que aunque los valores sean compartidos por la comunidad científica, la aplicación de los mismos a los casos concretos y por tanto los juicios valorativos particulares dependen de los individuos concretos. El último componente es el más importante. Los ejemplares, que serían los casos concretos de los que cuenta la teoría, los casos a los que se aplica y que Kuhn describe como los problemas y soluciones concretas que los estudiantes encuentran en su formación científica, ya sea en laboratorios, ejercicios o apéndices de libros. El paradigma permite reconocer los ejemplos o situaciones como parecidas entre sí, como casos para la aplicación de la misma ley y definición. Se trataría entonces de establecer si los componentes se mantienen en la evolución o que estamos asistiendo en la era postgenómica. Por el caso de las generalizaciones simbólicas, la genética no tiene generalizaciones claramente expresadas en formas lógicas como las tiene la física, pero podemos encontrar elementos análogos que podrían caer dentro de este componente. La cuestión sería si el DCBM, ADN, RN, proteína, puede ser considerado como una de tales generalizaciones. ¿Y qué sentido y en qué sentido las anomalías del dogma conllevan un cambio esencial al paradigma? En relación con el segundo componente, los modelos de tipo heurístico y ontológico incluirían un ejemplo de consideraciones acerca del concepto de gen. Los tres valores normativos no son relevantes para nuestros
propósitos, puesto que tienden a permanecer estables a través de los cambios de paradigma. Finalmente, en cuanto a los 4 ejemplares, la cuestión sería si es posible o no ver los nuevos ejemplares de una manera parecida a como se veían los viejos, si cabe incluirlos bajo las mismas generalizaciones o definiciones. Entre estos nuevos ejemplares de la postgenómica, que en parte no se explicarían mediante la teoría genética clásica o molecular, destacaríamos las mutaciones adaptativas del ADN en respuesta a condiciones medioambientales adversas, las variaciones epigenéticas del genoma y las histonas que lo envuelven, o la herencia epigenética entre generaciones. Estos ejemplares han sido también discutidos como elementos claves en el cambio de concepto de gen. En segundo lugar, habría que atender a la cuestión de la inconmensurabilidad en las 3 dimensiones que hemos presentado antes. En primer lugar, nos debemos preguntar si el conjunto de problemas estudiados por la genética molecular ha variado y si el nuevo conjunto incluye los anteriores o excluye alguno de ellos. En segundo lugar, habría que atender al significado de los términos y sobre todo a si es posible una traducción de las afirmaciones de una teoría en otra. Finalmente, habría que atender a la dimensión más ontológica, si los defensores del viejo paradigma molecular y del nuevo postgenómico están viendo lo mismo o están viendo cosas distintas y en distintas relaciones, y así esas diferencias entrañan incompatibilidades. Dependiendo de la respuesta que demos al mapa de cuestiones que acabamos de plantear, se abren 3 posibles respuestas a la cuestión central. Una primera respuesta radical sería que se está dando una revolución científica mayor propiamente dicha. Una segunda sería que la revolución científica que se está dando en las que Kuhn considera de menor escala, es decir, en una comunidad reducida de científicos y en un ámbito de problemas muy específico, que sería la regulación de la expresión génica, y finalmente una tercera que sería el rechazo de la hipótesis de la existencia de inconmensurabilidad y cambio de paradigma para aceptar más bien lo que se da es una sofisticación del paradigma de la genética molecular, y que no estaríamos por tanto ante un cambio de paradigma, sino ante un periodo de revisión de la ciencia normal, genética molecular, en el que se introducen nuevos conceptos que no son incompatibles con los establecidos. Como hemos dicho antes, la tarea de dar una respuesta precisa a esta cuestión, y es preciso esperar que los resultados científicos estén más consolidados. Sin embargo, es posible apuntar a algunas consideraciones que permiten pensar en cambios importantes en la teoría genética y defender al menos la plausibilidad a que nos referíamos. En primer lugar, se podría destacar la presencia de anomalías en la genética molecular, en particular las derivadas de los fenómenos de expresión genética que entrañan un cuestionamiento del DCBM. En segundo lugar, la reflexión contemporánea, que por parte de biólogos como parte de filósofos de la biología, muestra que podría estarse dando un cambio conceptual de importancia. Por ejemplo,
Newman propuso un cambio en el estatuto ontológico del gen, pasando de ser considerado una sustancia o entidad a ser considerado un proceso. En este sentido, en un sentido similar, Brigand describe un nuevo concepto de gen dentro de la nueva etapa postgenómica que denomina concepto molecular contemporáneo de gen, y Gerstein se refiere a un nuevo gen postgenómico mucho más rico y sofisticado que el anterior gen molecular. Otros autores, sin embargo, prefieren continuar con el concepto clásico de gen por motivos funcionales. Burian así lo defiende cuando considera necesario mantener el gen nominal como un fragmento del ADN anotado en unas bases de datos. La cantidad ingente de información que existe en estas bases de datos biológicas, muchas de ellas basadas en este concepto nominal de gen, sería motivo, según Burian, más que suficiente para mantener el concepto sin que se justifique de esta manera la idea de un cambio de paradigma. Más recientemente, Portin plantea el cambio de este concepto de gen como fragmento de DNA a un concepto más amplio y implicando diferentes moléculas de ADN, ARN y proteínas. El nuevo concepto del gen como proceso se aplica en el proyecto ENCODE, que ha reconsiderado el papel del ARN frente al ADN. Los nuevos resultados en la investigación coinciden en la importancia de todos los tipos de ARN en la expresión final de todo el ADN, incluyendo el mal denominado ADN basura. Además, el ENCODE en cierto modo inclina por primera vez, aunque ligeramente, la balanza en favor del ARN en cuanto a necesidad de recursos para ir profundizando en estos mecanismos de la vida explicados como procesos. Conclusiones. Según Kuhn, los periodos de ciencia normal pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo, pero finalmente los estudios de quienes integran la comunidad científica generan una serie de problemas y anomalías que empiezan a socavar la teoría y a cuestionar el paradigma vigente. Esto produce un periodo de crisis que hace que algunos de los miembros de la comunidad científica miren más allá del marco establecido para dar con un nuevo paradigma. Este proceso de crisis puede durar años o décadas y va produciendo una migración de científicos de un paradigma antiguo a otro nuevo. En estos momentos de la llamada etapa postgenómica, nos encontramos ante una situación de nuevos descubrimientos y reconceptualización de nociones clave que tiene algunas semejanzas con la originada en el descubrimiento de la estructura del ADN en los años 60 y la originada con los primeros ensayos de secuenciación del ADN en los años 80. Esta etapa postgenómica se caracteriza fundamentalmente por la incorporación de nuevas metodologías, métodos de secuenciación masiva tanto del ADN como de ARN, además de un cambio de perspectiva donde se hace un mayor hincapié en el estudio del ARN y los procesos de regulación post-transcripcional y post-traduccional, donde intervienen diferentes tipos de ARN, tanto codificante, el que pasa por
RNA y proteína, como no codificante que regula el ARN codificante. En este contexto, el gen parece ser mejor conceptualizado como proceso o conjunto de interacciones y procesos, incluyendo distintas moléculas que como una molécula o parte de la misma. En este sentido, la relación entre un fragmento de ADN, lo que sería la definición molecular de gen, y el producto de un gen no es directa, sino que es algo indirecto, mucho más complejo y mediado por diferentes genes, proteínas y ARNs, no determinados solamente por el fragmento de ADN. Sin embargo, la nueva teoría de procesos moleculares, que tiene un carácter mucho más pluralista, sistémico y holista, así como un mayor grado de complejidad en comparación con las previstas teorías genéticas y clásica y molecular, aún no está definida. Fin de este ensayo.